¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien. Ya está mejorando el tiempo. Mejorando el tiempo, pero siempre nos estamos por ir de un extremo a otro. Hasta el clima nos acompaña como país, porque en otros aspectos también somos extremistas los bolivianos. No todos, obviamente, pero demasiado. Bien, un minutito más y empezamos. La siguiente onda del coronavirus, la cuarta onda, ¿están preparados? Ahora los jóvenes no pueden ni deben quejarse de que creo que la mayoría ya debe estar, si no todos, con la segunda dosis. Y como todos saben, tanto que nos martillean, pero a pesar de ello, hay mucha gente que no cree todavía que puede hacer daño y que es una conspiración de las grandes empresas y cosas por el estilo. Sin embargo, el esperar que los jóvenes en más del 50% por lo menos estén vacunados ya, ¿no? Hasta la segunda dosis. Porque la nueva cepa que ataca ahora, ¿cómo se llama? La D, es mucho más agresiva y inclusive habiéndose vacunado con 2 dosis puede contraer la otra. La diferencia está en que los vacunados con 2 dosis, si les llega a atacar el virus, es mucho más tenue y no lo manda a terapia intensiva. Esa es la cosa. O sea, nadie se salva. Anoche estuve leyendo un libro donde hace mención a las pandemias que en siglos pasados se les llamaba pestes, peste bubónica, por ejemplo, peste de distinta naturaleza, donde en una de ellas, la de 1300, o sea, durante la Edad Media, es famosa esa pandemia que hubo, se llevó por delante en Europa, ¿no? Todavía no había sido encontrada América, más que descubierta. Esa es mejor expresión, creo yo. Donde en Europa murió la mitad de su población europea. ¿Se imagina cómo habrá sido eso? Y llegó un momento en que las parejas de las personas, hombre o mujer, su pareja, cuando uno de ellos contraía, por supuesto que se aislaban, y al que contrajo, pues podía morir y era
hombre, ni su mujer, ni nadie. Había como contratos especiales, algunas organizaciones de las iglesias que los enterraban. Pero nadie se les arriesgaba ni siquiera para acompañar el entierro. Bueno, en esta pandemia también ocurrió al principio eso, ¿no? Que no estaba permitido ir con el difunto porque no se sabía mucho todavía y podía contagiarse uno eso en cualquier etapa. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar la clase. Hoy día vamos a entrar a la parte de turbinas. Hemos visto la generación a nivel nacional, hidro y térmica. Hemos visto, ya entrando más en tema, cómo se traza, o más que cómo se traza, hemos visto el tema de la curva de carga, la importancia de la curva de carga y la necesidad de que una central eléctrica o térmica, no importa, tenga que hacer frente instante tras instante, minuto por minuto. ¿Qué minuto? Instante por instante, realmente durante las 24 horas del día y de todos los días del año y de todos los años. Como decía, quién sabe si hace 20 años muchos de ustedes no habían todavía nacido, o algunos, pero a mis alumnos de hace 20 años para atrás yo les decía, alguno que otro ha debido nacer en un pueblo donde no había energía eléctrica. Ahora es muy difícil, incluso nuestro país, que es un país subdesarrollado, ¿verdad? Prácticamente creo que tenemos un índice de electrificación como población, es decir, como localidad, no como población, como localidad, como pueblo, más en Santa Cruz deben ser cerca del 90% de los pueblos electrificados, o que les llega la electrificación. No necesariamente que tengan su propia central, pero que les llega por líneas de transmisión, ¿no? Entonces es muy, muy difícil encontrar a alguien que pueda decir que no existía la electricidad cuando nació, como en mi caso, que ya les mencioné. Salvo los que hayan nacido, obviamente, hace 20 años para atrás y hayan nacido en Santa Cruz o en alguna ciudad capital. Sí, había energía eléctrica. Otro detalle ya es que al barrio donde uno nació, por razones de pobreza, por razones de haber nacido en un barrio marginal, por ahí no tenía energía eléctrica. Yo me acuerdo que cuando llegué a Santa Cruz en los años 80, ahí no había, yo creo, más del 50% de los barrios, alrededor del 60% de los barrios tenían energía eléctrica y el resto no. Barrios enteros. Incluso habían situaciones en las que un barrio, no muy grande, ¿no? El más cercano a la red, pedía su medidor, le entregaban y de ahí distribuían. Ni qué decir eventualmente de los barrios donde directamente se robaba energía eléctrica, ¿no? De los cables. La gente robaba. Claro, zonas marginales. Gente que muchas veces migrante,
que no tenía los medios para pagar un servicio de esa naturaleza. Bien, entonces ahora voy a compartir una presentación. No es esta. Perdón, esta no es la que quiero compartir. Ese es otro tipo. Bien. Bien. Ahora sí. Bien, vamos a compartir esta presentación, un resumen sobre de las turbinas. En primer lugar, ya sabemos que la turbina es el aparatote, es el motor primario, también se le dice, ¿no? A todo tipo de turbina, motor a diésel, motor a gas, turbina a vapor, turbina hidráulica, etcétera. A todo eso se le llama motor primario, porque es el equipo que va a transformar la energía, en el caso de hidráulicas, de las centrales hidráulicas, va a transformar la energía cinética del agua que llega a la turbina en energía también cinética del eje, una energía mecánica del eje, ¿no es verdad?, de la turbina. Y ese equipo se llama, pues, turbina hidráulica. Las turbinas hidráulicas, fíjense que las turbinas hidráulicas están entre los equipos que aparecieron junto con la energía eléctrica en general. Realmente son antiguas y no han variado gran cosa, desde el punto de vista constructivo. Es decir, sigue siendo las Pelton. Bueno, vamos a entrar a lo que son dos tipos de turbinas principales. Turbina de acción o de chorro libre y turbinas de reacción, desde el punto de vista de su funcionamiento. Todo esto está colgado en 1000 aulas, ¿no? En el caso de las turbinas a acción, la fuerza motor resulta de la desviación del chorro de agua. Ejemplos tipo Pelton, flujo cruzado de agua o Mitchell-Balance. Son los más comunes. Hay otras más que son subtipos de otros tipos, ¿no? De las Pelton principalmente. Lo importante es que en estos casos, vamos a hacer como siempre un intento de gráfico. En estos casos de las de chorro libre, tenemos que el tubo bien entra a una llamémosle inyector. El agua viene por acá desde la cámara de carga o desde el, ¿cómo se llama?
desde el embalse. Y aquí tenemos nada más y nada menos que la turbina de tipo Pelton. Vamos a ver fotos, vamos a ver todo eso que aquí es nomás como una introducción para explicar. Esta es la turbina, que es un rodete, y en sus extremos, en su periferia, están las cucharas, por la pinta que tienen de una cuchara. ¿Ya? Y entonces el agua llega, ¿no es verdad? El agua llega y el chorro de agua llega. Y obviamente choca contra las paletas. ¿Ya? Choca contra estas paletas. Y no hace otra cosa que hacerle dar vueltas. Vamos a ver también algún videíto sobre ese tema. Como ven ustedes, aquí hay una transformación y desde el punto de vista del funcionamiento, la fuerza motor, que resulta ser la fuerza con que choca el agua a la turbina, y obviamente desvía después de ese choque el agua y le transmite, a causa de esa fuerza, de ese golpe de agua, le transmite una fuerza a la turbina que le hace girar. El agua que sobra, entre comillas, obviamente no hay nada que se transforme químicamente en el agua y por lo tanto sigue siendo agua la misma cantidad y la misma calidad. No es que con el choque se hace más, porque por ahí puede haber alguna idea, y como estamos tan sensibles con el tema del daño ambiental, entonces por ahí con las turbinas se transforma ese agua en quién sabe qué, en un químico, y luego llega al río y después contamina, ¿no? Hay gente que es fantasiosa. Simplemente el agua cae a una especie de canal y de ahí se va. Y se van más allácito al río, se va a ir al río donde provino inicialmente. Entonces, este tipo de turbinas se llama a acción. Creería, no he hecho una estadística, pero tampoco hace falta, que a nivel nacional, de todas las unidades de generación, porque cada central de generación está compuesta por varias unidades de generación, que puede ser una o pueden ser varias. Por ejemplo, la central de Songo, la primera que les mostré en otro momento, al principio, antes eran 3 generadores, 3 unidades, con su respectiva turbina y generador, cada uno. Y cada uno tenía, por decir, 3 megavatios. Cuando hace unos 10 o más años ya era obsoleta esa central, retiraron y pusieron una sola unidad de 10 megavatios y Pelton. ¿Ya? Entonces, cada central puede tener 1, 2 o más unidades. Entonces, en este caso, se llama a acción precisamente por esa forma de transformación del recurso natural, de su energía del recurso natural, en este caso el agua, en la energía mecánica en el eje de la turbina. El más famoso es la Pelton. Decía además de que en Bolivia un 80% en cantidad, no en potencia, un 80% en cantidad deben ser Pelton.
hasta un 90% de repente me atrevería a decir. En todo hongo, que son más de 10 plantas, hay apenas una Francis. Ahora hay otra central cercana que tiene 2 unidades, 2 plantas, cada uno con una Francis también, pero el resto es Francis, y no hay ni una sola que sea Kaplan, ya ni una. Entonces, mientras que la turbina a reacción es distinta desde el punto de vista del funcionamiento, es distinto y tiene un diseño distinto. En este caso, esa transformación de la energía que contiene el agua, dice, al ingresar el agua al rodete, o sea, a la turbina propiamente dicha, solo una parte de la energía es transformada en velocidad. En las Pelton, toda su energía, salvo la eficiencia que nunca puede ser 1, siempre hay agüita que se pierde y que no se transforma. Entonces, toda la energía, solo una parte de la energía es transformada en velocidad, el resto se transforma en el rodete y en el tubo de succión. Mientras que aquí, antes antes de chocando la turbina, es que se transforma toda la energía. O sea que el agua en las Pelton sale, después de la turbina, sale súper agotada de energía. Mientras que en la de reacción, no, parte, dice, se transforma en velocidad de la turbina y parte se continúa transformando hasta la salida. Eso ocurre a través de la misma turbina y a través del tubo de succión, que se llama, ¿no? Ejemplo de ese tipo de turbinas son Francis, ¿no? Tipo Francis, y también la de tipo hélice, como por ejemplo las Kaplan. Y hay otros más derivados de estos que son un montón, sobre todo en ríos caudalosos, pero de poquísima, que prácticamente aprovechan no la altura de caída, porque digamos, ni aunque vayan en 1000 kilómetros no encuentran más que una altura muy baja. Por ejemplo, nuestros ríos, el río Beni, les decía que va a dar el Mamoré va a dar al río, ¿cómo se llama este? Mamoré pasa por Trinidad y va a dar al río Madre de Dios, me parece. Y a la altura del río Beni estamos en 200, 300 metros sobre el nivel del mar, apenas 200 o 300. Y todavía tiene que recorrer más de unos 5.000 kilómetros para llegar al Atlántico. Entonces, hay lugares donde se pone o Francis o la de Kaplan prácticamente en ríos donde hay muy poca caída. O haces una enorme represa porque se dan las condiciones y ahí generalmente es Francis, casi nunca es una Pelton, porque generalmente no puedes tener grandes alturas ahí ni de la represa. Y ambos, es decir, Francis o Kaplan particularmente para caídas mucho más bajas. Pero fíjense que Francis y Kaplan tienen, desde el punto de vista del funcionamiento, son similares. No transforman toda la energía del agua en energía mecánica que va a ir al generador, sino parte. Hacer un esquemita así para las de tipo Pelton es muy difícil. Digo, para las de tipo Francis es muy complicado y difícil, pero les voy a mostrar algún otro cuadrito al respecto.
Bien, vamos a seguir. Ahí ven ustedes lo siguiente. Lo voy a dejar todavía este dibujito. Turbinas Pelton en las toberas o inyectores, que es esta partecita, se transforma totalmente la energía potencial en cinética. La rueda o rodete gira en el aire. Fíjense que a la salida del agua, esto está en el aire. Es decir, no está chocando el agua que se forma acá como un canal. Está en el aire. Tiene uno más inyectores, vamos a ver eso. Y las aguas inferiores deben estar debajo de la rueda a 1,5 metros. En las de hélice es distinto. La turbina se encuentra dentro de un sistema cerrado. La cota de altura es esencial sobre las presiones en el interior de la máquina. Si al lado de la succión de la máquina se presenta una altura mayor que la presión atmosférica, la columna de agua se rompe, es decir, se presenta un vacío y eso provoca, obviamente, cavitación. Bien, eso lo vamos a ver luego. Pero estos dos son los que dominan, y en Bolivia, por lo menos ese 10%, diría yo, que es Francis. Tenemos dos, Taquesi, tenemos, creo que en Cochabamba hay una central hidroeléctrica que tiene, cuando son con represa, generalmente son Francis. El proyecto de Río Grande Rositas es para uso de turbinas a hélice. Caramba, que no me acuerdo. Hay una central pues, que ha estado batallando, como la de Río Grande Rositas, ha estado batallando durante décadas para que se construya, porque esa central que generó un lago, además el agua sirve, como en el caso de Rositas, Río Grande Rositas, cuando se construye, será para acumular agua para riego, además de energía eléctrica. Y la de Cochabamba, pero no me acuerdo ahorita su nombre, pero es famosa. No hay algún cochabambino entre los, o porque sus padres sean cochabambinos entre los estudiantes, y que han debido ir a hablar también de este proyecto. Bueno, ya después me acordaré. Así nomás es cuando uno es viejo. Bien. Y aquí vamos ya a ver un tema, diría yo, sumamente importante. Ese tema es precisamente el de número específico de revoluciones que tienen todas las turbinas. NQ se define como el número específico de revoluciones al número de revoluciones con que girará la máquina de geometría semejante, cuyas dimensiones absolutas fueran elegidas de tal forma que consuma, y cuando se trata de bombas también, un caudal de 1 metro cúbico y para una caída de 1 metro. A eso se le llama número específico de revoluciones. En este caso, estamos, mejor dicho, mostrando la fórmula de NQ, que es igual a N. No encontraba el símbolo correcto, por eso es que voy a poner con azul. Es igual a N, o sea, las revoluciones que tiene en la turbina o el lugar, el proyecto donde se tendría,
raíz cuadrada de Q. Bueno, esta no está muy decente, esa raíz cuadrada, pero ya saben que es una raíz cuadrada. De nuevo la vamos a hacer. Ya. Raíz cuadrada de Q dividido, aquí pues, es que bueno, en el texto está mejor. Raíz cuarta de H a la 3. ¿Ya? Este 3 es para acordarme. En su texto es que esto está en PowerPoint y cuando uno lo copia la fórmula, lo cambia completamente. Pero en el texto está correcto, está en PDF y lo van a ver. Ya entonces, NQ es la velocidad a la que giraría una turbina si tiene una N, cualquiera que sea, digamos Francis, que tenga 750, a ver, hagamos eso, que N sea, por decir, 750 RPM. Un caudal de, para hacerlo fácil, un caudal de 1 ¿qué? Metros cúbicos por segundo. Y una altura de caída de esta. Por ejemplo, 500 metros. Ya, ahí, ¿cuánto sería NQ? A ver, quiero que lo calculen ustedes, porque tienen su calculadora aparte o en una computadora aparte. Aplicando esa fórmula, igual a N, que es 750, multiplicado por raíz cuadrada de Q, que es, así que hasta yo lo hago, 1, y dividido por raíz cuarta de la altura al cubo. Es así ya más difícil hacerla con la cabezota. 7,09, ingeniero Sal. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo? ¿7? 7,09, sí, eso me salió, ingeniero. Ya. ¿Qué tal? Ahí ya he calculado perfectamente el ejemplo. En este ejemplo, 7 vendría a ser el NQ. Es decir, si a esa turbina le ponemos Q igual a 1, H igual a 1, como dice la definición ahí arribita, NQ va a ser igual a 750 RPM, multiplicado por 1 dividido por 1. Perdón, un detalle. Esta es la velocidad, por lo tanto, 7, a la que giraría si fuera 1 y 1, pero no, como no va a ser 1 y 1, sino es esto, entonces por algo es que da ese valor igualmente. Si esto es 1, entonces NQ va a ser igual a E. Bien.
Ahora vamos a hacer unos calculitos. Antes de hacer los calculitos, porque esto es bien importante, esta expresión. ¿Por qué? Porque nos permite definir el tipo de turbina que ustedes van a utilizar en sus proyectos. ¿Ya? Aquí vamos a... ¿por qué digo eso? Porque aquí tenemos... Perdón. Lo siguiente. De acuerdo a las características constructivas, ¿no?, de las turbinas, que corresponden a un determinado NQ, se toman como orientativos los siguientes valores para definir el tipo de turbina. Si NQ nos viene con que es menor que 22, como en el ejemplo que hemos dado, con 500 RPM, caudal 1, no, caudal 1 metro cúbico y altura 500 metros, nos salió NQ 100. Quiere decir que cuando yo tenga un proyecto y tiene esas características de caudal, de revoluciones por minuto y de altura, conviene utilizar una turbina Pelton. Porque ustedes en el proyecto van a seleccionar el tipo de turbina. Si va a ser Pelton, va a ser Francis o va a ser Cap. Si NQ les resulta igual a mayor que 22 y menos que 120, van a utilizar Francis. Y por último, si NQ es mayor que 120, podrán utilizar Kaplan. Hay huevos baratos, dice la que pasa por mi calle. Hay huevos baratos. 30 huevos, 14 bolivianos. Escucha, si me pongo en silencio, no espero a que pase la que está gritando. Esta expresión es muy importante. Pero, y aquí viene un pero, estos son los ejemplos ya. Seguiremos con esta presentación y luego veremos ya la aplicación de esa fórmula y de los tipos de turbinas. Aquí vemos el caso, es una foto, unas cuantas nomás voy a tener, voy a poner, que son, en este caso, perdón, voy a hablaba más fuerte que yo. Entonces, en este caso, este es el inyector, esta es la tapa de la turbina, ¿no? El agua entra desde la caída por acá y aquí adentro está la turbina. Y esta, por la pinta y por las características, aunque uno nunca haya visto en su vida unas turbinas, pues habiendo visto gráficos, habiendo visto otras fotos, etcétera, se da cuenta, y por las características de altura, etcétera, que está Pelton. Miren, en esta tenemos dos tipos de turbinas. Pelton, con dos inyectores, está viniendo el agua de la izquierda, y aquí se divide en dos, no se ve en la foto, y aquí adentro está la turbina. Generador, turbina y generador. Mientras que esta otra, clarito, ¿no? La espiral es de tipo Francis.
¿ya? France. Y ahí tienen un detalle de una pelota. Por acá sale el agua, sale a la gran velocidad y choca contra las cucharas. Saliendo así, obviamente, para sacar esta foto, en realidad esta foto se sacó en el montaje de este tipo de turbina. ¿Ya? Y obviamente no había agua, por eso está reluciente. Esta es la aguja reguladora de caudal de agua. Entonces, cuando esto sale, esta aguja se la ve y sube, digamos, en este caso, cierra la salida del agua, que es por acá. Cuando se mete adentro, abre la salida del agua. Por lo tanto, subiendo, actúa como una válvula de cierre del agua, pero no es válvula, se llama nomás un sistema de aguja del inyector que va al subir, en este caso va a cerrar el caudal y al bajarse va a abrir el espacio, no el espacio por donde va a salir el agua. Pero, y aquí lo vemos. Aquí se lo ve un poquito porque está en montaje. Imagínense una madera por acá, está en montaje. Por acá está el inyector, no, por acá. Y este es el rodete. Por lo tanto, esto todavía no está en su lugar. Cuando baje esto, en realidad va a ser así, el inyector y la dirección del chorro. Pero eso es cuando baje, ¿no? Esto está separado, obviamente. Todavía no está nada. El rodete no está en su lugar. Tiene que estar un poco más a la izquierda porque si no, cuando baje va a chocar contra el inyector. El inyector ya no se mueve. Entonces esto va a bajar. Ya cuando esté en su lugar, pues va más acá y más abajo. Y aquí vemos, ahí está, un esquemita ya de una Francis, que el de Francis es muy difícil hacer un esquemita. Fíjese que en el de Francis el agua entra en una carcasa espiral y entrando el agua por acá, aquí hay unas paletas que son unas paletas que se llaman reguladoras. Perdón, no, son fijas. Estoy poniendo un poco, no uniformemente, porque es el dibujo que no lo tiene. Y estas paletas fijas, hace que el agua las desvíe perpendicularmente al eje. Obviamente el eje está aquí. Entonces, toda esta agua que entra, que sigue por aquí, sigue por acá, con esas paletas que son un poco más largas seguramente, no tanto como esto, porque más bien, perdón, esta sí está mal, puede dar mala idea. Entonces estas paletas dirigen el agua por ahí, de modo que entren hacia allá perpendicularmente al eje. En este ejemplo, el eje viene hacia el que está mirando, ¿no? Visto de arriba. Generalmente son de eje vertical. Entonces estas paletas fijas solamente hacen eso, dirigir todo el agua
y prácticamente en los 300, casi 80, en realidad es un poco menos, grados que va a entrar el agua. Si se comparan con la Pelton, en la Pelton, digamos que este es el rodete y aquí están las cucharas. Aquí viene el inyector y por lo tanto el agua chorrea. Y fíjense algo muy importante, por eso también el funcionamiento es distinto. El agua aquí choca a una cuchara por vez. En este caso lo va a hacer ir así, el agua al rodete. Y el agua choca a la paleta, digamos, una choca esta y le hace mover, obviamente, choca a la otra, y así sucesivamente. Pero ¿dónde está chocando? Está chocando en una parte de la periferia del rodete. Y si tiene dos inyectores, por decir, tiene otro inyector aquí, generalmente tiene entre 2 y 4 inyectores, digamos que el chorro va a ir así. No está muy bien que digamos, va a tener dos, entonces va a chocar en dos puntos del rodete. Mientras que en las Francis entra el agua por todo esto, entra por estas son paletas regulables, estas de aquí, y el agua entra por acá, obviamente, y ya esto es el rodete, ¿no? Y entra, obviamente, por acá en forma bastante perpendicular respecto al eje. Y además entra y choca a las paletas de la turbina en casi los 360 grados. Menos generalmente, pero casi. No es como aquí que choca el agua solamente en 1, en 2, en 3 puntos. No, aquí es todo. ¿Eso qué quiere decir como funcionamientos? ¿Alguien tiene una idea cómo es el resultado de ese choque mecánicamente hablando? Algún mecánico capta seguramente cuál es la diferencia desde el punto de vista del funcionamiento en la forma de choque del agua al rodete. Le doy 20 segundos a los mecánicos para que contesten mientras me traigo más líquido. ¿Cómo el mecánico pueden decir sobre el efecto de esa forma de choque de las Pelton respecto a las Francis? Y en las Kaplan es igual que en las Francis, son a reacción, las Pelton son a acción. ¿Cuál es el efecto de que el choque en las de reacción, el choque del agua sea en todo el rodete, mientras que en las Pelton en 1 o 2 o 3 puntos puntualmente, no choca al resto? En la Pelton el chorro viene acá y no le hace nada a las cucharas que están por este otro lado. ¿Cuál es el efecto de esa forma que tienen los rodetes? A ver, digan. O cualquiera, por último.
¿Qué les muestra la intuición? La imaginación. ¿Qué les diría? ¿Cómo afectaría al funcionamiento de la turbina y, por supuesto, al funcionamiento del generador? Porque esas vueltas van directo acopladas al eje del rotor, del generador. ¿Qué dicen los mecánicos o electromecánicos? Bueno, mecánicos no hay puros, pero un electromecánico sí, y además todo el mundo se da cuenta de este detalle. ¿Quiere tomar la palabra alguien? Por ejemplo, Coro o Ronaldo Montaño. Ronaldo. Nada. ¿Me escuchan, no? Alguien diga sí. Sí, ingeniero, se escucha. Sí, ingeniero, se lo escucha. Ya, Coro, ¿qué dice? ¿Cómo puede afectar? ¿No se le viene a la cabeza? Nada, ingeniero. ¿Alguien no tiene nociones de mecánica? Seguro, porque si sus padres tienen auto, si sus amigos tienen autos, si han trabajado de chofer, o quién no está utilizando una movilidad y algo de mecánica le viene. Es algo muy común como la electricidad, ¿no? No lo domina cualquiera, pero un mecánico sabe para qué sirve, cómo le afecta, qué pasaría si la frecuencia es, en vez de 50 es 80, ya eso más difícil para el mecánico, pero ideas generales siempre hay. ¿Saben cuál? Mejor no les digo. Piensen, quedan pendientes. ¿Podría ser que en las turbinas Pelton no hay cavitación? Aparte en las turbinas Francis sí, y se me hace que también en las turbinas Pelton puede que haya menos potencia. Ya, lo primero es correcto, y lo decimos en algún lado de la presentación, que, y si no lo decimos ahí, está en alguna parte del contenido, menos cavitación tienen las Pelton que las Francis. Pero no es porque choquen o no choquen continuamente, el uno y el otro apenas un punto o 2 puntos en el rodete y en el otro en todo lado. Es por las razones de las presiones y por el tipo de funcionamiento. Las Pelton es un choque, el agua, antecitos de chocar, o cuando sale del inyector, el agua sale a presión atmosférica. Mientras que en las Francis y en las Kaplan, la presión que está viniendo, la velocidad obviamente, y la presión que tiene el agua en la turbina, es decir, tanto en las paletas reguladoras como en el rodete, como aquí no se ve el tubo de succión por donde se va a ir el agua, no es atmosférica. Es atmosférica cuando sale afuera. Pero si la presión, digamos, es equivalente, vamos a suponer que la altura es equivalente, qué sé yo, a 10 metros, no, a 10 metros, ese potencial que tiene el agua a 10 metros de altura que está bajando, no, a 100 metros, ese potencial, si fuera Pelton, aquí abajo, presión atmosférica, querría decir, perdón un segundito, se me ha oscurecido un poquito y voy a ponerle para cargar esta antes de que se
Pues a ver. Estoy. Ya. Que estoy haciendo unos cambios en el ambiente donde en mi casa paso las clases con ustedes y con el Politécnico. Estoy haciendo unos cambios. A otra pieza me voy a ir y en la otra todavía no hay internet. Entonces sigo en el lugar, pero ya han desaparecido varias cosas de ahí. Estoy acomodando mejor para que ese acomodo pues a ustedes les afecte de alguna forma, les aburra menos, que sí. Ahí detrás voy a poner una pantalla donde va a haber unas fotografías atractivas. No, mala idea, los voy a distraer. Bueno, sigamos. Entonces, decía que efectivamente hay mayor problemas de cavitación en las Francis o Kaplan que en las Pelton, pero no por la forma como chocan, sino porque hay mucha presión y aquí puede haber situaciones en las que se dé la cavitación por la ruptura de esas burbujas, porque se forman por la turbulencia, etcétera, ¿no? De la presión. No es esa la razón. ¿Qué otro efecto puede tener si el que sea el choque en una o dos y aquí en todo? ¿Alguna otra idea? Entonces, pero van a hacer recuerdo, la próxima clase lo voy a aclarar. Yo sé que ustedes lo van a encontrar. Por favor, pasamos a la siguiente. Al siguiente. Listo. Ahí se ve mejor la de las frases. Este es un corte. El agua entra por aquí. Es un corte. En otras palabras, es un corte hecho por decir aquí. Voy a marcar. O sea, un corte, ahí está, pues marcado. Aquí. ¿Ya? Es decir, ¿qué vamos a ver en este lugar? Un círculo, es un tubo esto, ¿verdad? Un círculo por decir, de 1 metro. Mientras que a este lado también es otro círculo, es a la salida ya casi, pero va a ser de, qué sé yo, 30 centímetros. Por algo es una espiral. Y más allácito están las paletas fijas que no se representan en este dibujo, porque yo las he aumentado. Pero están las paletas reguladoras del caudal y por último el rodete. Ahora vayamos entonces. Diga. Disculpe, ¿tiene la forma de un turbo eso? Turbo está hablando de un motor térmico, ¿no ves? Sí, sí. De un motor a diésel. Claro, tiene esa forma. Y es típico en ese tipo de motores, ¿no? Bien, vayamos. Entonces decíamos que vayamos a la siguiente. Ahí. Entonces entra la espiral, por aquí entra el agua. Perdón, esto es la salida. Escucha, en ese corte que hemos hecho, esta es una parte de entrada del agua, cerca a la entrada del agua, y esta ya es más a la salida del agua, por eso tiene el diámetro menor. O sea, ustedes pueden imprimir los dos, poner uno al lado del otro, para que vean. Aquí están las paletas reguladoras. Aquí, estas de aquí, estas de aquí. Y por último, estas de acá son las de la turbina propiamente dicho. Y este ya es el tubo de salida del agua. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo
no por dentro, no se lo ve, donde el tubo está entrando por acá, la parte ancha, y fíjense cómo, por lo tanto, si yo le hago aquí un corte, a este lado es más, el diámetro del círculo es mayor que a este lado, en el corte. ¿Ya? Y este es el rodete, este es parte de la rueda. Mientras que aquí están, este es el eje donde están esas paletas que les digo reguladoras. Por lo tanto, por decir, vamos a intentar hacer un dibujo con este color. Por decir, la paleta reguladora en esta parte, la que va, reguladora no es, son paletas fijas en el sentido de que no se mueven por el agua. Entonces, como una paleta que va a venir, por decir así, hasta ahí, y por decir hasta ahí. Lo que quiero es que vean su inclinación, ¿no? La otra, más o menos así. Y así. Así se la ve de arriba, si se pudiera ver. Y este eje, aquí hay un eje, un PER, ¿no? Que sirve de eje. El agua entra por aquí y viene además, no se lo ve acá, pero viene dirigida, hemos dicho, por las paletas fijas. Entonces lo dirige así al agua, lo dirige así, por acá lo va a dirigir. Entonces lo va a hacer entrar por acá, entre las dos. Cuando yo muevo este ángulo de acá, este ángulo, y lo puedo poner en tal posición, y todos al mismo tiempo van a hacer lo mismo, por decir, aquí ya lo pongo, esa paleta, porque lo moví, porque moví el eje, está aquí, y se va a venir así, por decir, ¿no? Entonces, moviendo esta paleta, puedo hacer de tal forma que eso en todo alrededor, de tal forma que choquen entre sí las paletas y no va a entrar nada de agua. Y cuando están perpendiculares las paletas, por decir, una por aquí, la otra por aquí, así, la otra por aquí. Va a entrar el máximo de agua posible. Pero cuando le cambio el ángulo, porque aquí van a estar el eje que le va a hacer cambiar el ángulo, va a entrar cada vez menos hasta que choquen entre sí las paletas y no va a entrar nada. Estoy regulando la cantidad de agua que va a chocar a la turbina, al rodete. ¿Se acuerdan de la fórmula? P igual a 981 QH. Si yo regulo Q, ¿qué estoy haciendo? Desde el punto de vista eléctrico ya. ¿Qué estoy produciendo? Cuando, por ejemplo, este ángulo de las paletas las hago cada vez más abiertas, hacia 90 grados, para que entre mucho más caudal. O si lo cierro, como acá, ustedes saben que esa P es la que va a entregar la turbina al generador mecánicamente. Y el generador en el equipo mismo lo va a transformar igualmente en potencia, pero eléctrica. Aparte pérdidas, ¿no es verdad? Pero de todos, de este recorrido que hace el agua desde la toma, desde la hora de derivación, por el canal, cámara de carga, en la tubería, en la turbina, hasta ya pasando, llegando al generador, todo ese proceso del agua
tiene un cierto rendimiento general. En cada lugar tiene pérdidas. Tiene pérdidas en la tubería, pérdidas en la cámara de carga. Ni qué decir en el canal porque está el aire abierto. Entonces, ya si partió aquí el canal y llegó aquí, todo eso es pérdida, porque lo que vale para la potencia es de la cámara de carga para abajo. Y ahí va perdiendo también en la tubería, rozamiento, etcétera. Pierde porque no chocan todas las gotas la turbina en las Pelton y pierde también en las turbinas en general. Se puede decir que en las turbinas y toda la parte hidráulica debe haber un 80%, perdón, un 20% de pérdidas cerca de, no 12, 15%, 10, 12 por ahí por ciento de pérdidas, mientras que en el generador apenas hay 2, 3% de pérdidas. Donde más se pierde respecto a la energía potencial que hay arriba, aguas arriba, es en la parte hidráulica y en la parte de la parte de transmisión del agua y de la velocidad a la turbina. En la turbina se pierde, etc. En el generador es lo que menos se pierde. Sigamos. Esto lo vamos a borrar. Y vamos al siguiente. Fíjense, por eso es tan difícil hacer un esquema de una Francis. Estas son las paletas de la Francis. Aquí son nomás paletas o alaves, también se les llama, de la turbina. Mientras que en las, ¿cómo se llama? En las Pelton son cucharas, que es por acá por aquí donde ejerce la presión y velocidad del agua en las Francis. En otra planta aquí estamos viendo cómo entra. Y aquí hay un equipo, que eso lo vamos a ver después para qué sirve. Aquí también vemos, fíjense, el inyector y las cucharas de una Pelton. Mientras que en las paletas reguladoras de las Francis y Kaplan, se puede regular variando un ángulo el caudal. Aquí la aguja, que se llama esta de acá, regula el caudal saliendo hacia afuera o entrando. Ya se imaginan ustedes, teniendo en cuenta que las presiones a las que están sujetas tanto las paletas reguladoras de las Kaplan y Francis como de la aguja, a qué esfuerzo está sujeto, al esfuerzo de la presión total del agua, ¿no es verdad? Y por lo tanto, cuando eso se transforma en velocidad, esa gran velocidad que ocurre, ¿no es verdad? Y que, por lo tanto, todo esto, todo la aguja, todo lo que hay acá, las paletas, tienen que ser del material más duro posible para evitar desgaste rápido. Les comento que estas, en mis tiempos, ya las últimas que hubieron eran de acero inoxidable, son todavía de acero inoxidable. Los rodetes, Francis o Pelton, y tiene una vida útil de unas 100.000 horas, que trabajando o en forma continua, 100.000 entre 8.000, 760, casi 9.000, por lo menos duran 10 años. Trabajando sin parar, digamos, durante 10 años. Las buenas marcas, y obviamente son caras, súper caras.
Bien. Aquí tenemos una Pelton también, de reserva seguramente. Estas son las cucharas. Y aquí es el lugar, por la derecha, está entrando el agua. Ahí va a haber una válvula, que después la vamos a ver, una válvula. Y aquí el agua en este lugar se divide en Y para los dos inyectores que tiene esta turbina Pelton. Una y dos. Esta es una de Tarija, que es apenas de 4 megavatios, como un juguete. Pero la puse porque aquí adentro está el rodete, perdón, aquí adentro es parte, aquí, en este lugarcito, es parte de las paletas reguladoras. Y esto no muestra más que la conexión mecánica entre todas las paletas reguladoras que hay. Para que todas se muevan alrededor de la turbina al mismo tiempo. Aquí también probablemente estos pernos que se ven aquí son el eje de las paletas reguladoras. Aquí hay varios instrumentos que los vamos a describir después porque son importantes. Hay varias cosas. En esta foto hay un montón de sensores. Y ahí ven ustedes una turbina Francis de 30 megavatios, no es pichanga, 30 megavatios, que después de un año ya tenía estos problemas, desgastes, y por lo tanto, un año, imagínense, si debe durar 10 por lo menos. Quiere decir simplemente pues que el problema está en el material, o en su defecto está en el diseño, o en su defecto está pues en la calidad del agua. Si hay mucha arenilla que no logró filtrarse o en el canal o en una represa, dependiendo del tipo de proyecto, y que pasó nomás arenilla, pues eso trabaja como si fuera una lija, ¿no? Y hace perder enormemente la vida útil. Bien, ahora sí, vamos a salirnos de aquí. Y les preguntaré, pues, si tienen alguna duda. Vamos a ver si tengo algo más para compartir ahora. Creo que tengo. Sí, tengo ahora, sí me acuerdo. Ah, sí, está incompleto todavía. Lo que tengo para mostrarles, ahorita les muestro. ¿Quién salió? Alguien está volviendo a entrar, supongo. Me olvidé, ahí está. Yo normalmente tomo la lista 3 veces. Al principio, al medio y al final de la clase. Ahora voy a tomar solo al final, que ya se hizo tarde. Pero no está por demás tomarla ahorita. Estamos no terminando, pero ahora mismo vamos a la lista.
Bien, les decía, aquí vamos a ver todavía algo. Vamos a compartir esta lámina. Esta lámina que la tienen en el ¿cómo se llama? En la guía. Es una lámina que nos ayuda también a elegir el tipo de turbina. Este tipo de gráficos los realizan todas las fábricas que trabajan con turbinas y que venden. Yo me acuerdo que hasta los fines del siglo anterior, 1980, 90, prácticamente hasta los 90, prácticamente habían, por decir, por lo menos unas 20 fábricas de turbinas a nivel mundial. Y de ahí habían las famosas que eran Estados Unidos, pero incluso antes que ellos, alemanas, Voith, suizas, inglesas, Gilbert Gilkes, inglesa, italianas, Ansaldo, y en América, en Latinoamérica, había sucursales de esas grandes empresas. Y todos ellos eran los únicos que proporcionaban las turbinas a todos los proyectos del mundo. O sea que se podía, eran pocas, se puede decir, para la cantidad de proyectos que había, no solo en Europa misma, sino en Latinoamérica, muchas centrales hidroeléctricas, en Brasil sobre todo, Colombia, en el África también muchas. Entonces, a cierto punto, por la competencia, algunas desaparecieron y se juntaron con otras, ¿no? Pero cada fábrica siempre tiene a una hora su propia curva para escoger, para seleccionar el tipo de turbina que conviene a cada tipo de proyecto. Entonces, aquí tenemos un cuadro, un gráfico que es genérico, no es de ninguna firma, y ustedes van a entrar a cualquiera de las firmas que les digo, ¿no? Voith, Gilbert Gilkes, Ansaldo, a la norteamericana es, bueno, ahorita no me acuerdo, pero ahí cada uno entra, y esta en particular es para pequeñas centrales hidroeléctricas. Por eso es que es un cuadro de curvas, de figuras, donde están en las ordenadas las alturas y en las abscisas los caudales, de modo de que uno fija, por decir, un punto, porque su proyecto, digamos, le da que tiene 0,2, uno de ustedes, por decir, tiene 0,2 su caudal y tiene una altura de caída de 50 metros, digamos. Voy a venir por decir por acá. Ahí está. Y va a caer en esta zona que es la 4. Y la 4 es Francis. Y ahí van a ver ustedes, aquí no se ve bien, pero como lo van a tener cada uno, cada grupo, en la guía está. Y así como verán,
en la parte alta, 1, 2, sobre todo 1, 2 son las Pelton. ¿Por qué? Porque tienen, ese es otro tema que ahorita voy a decirles. ¿Qué es lo que quiero adelantarles? Lo siguiente, que eso también está en el texto, que para alturas, para H alta, en general, mejor dicho, para alturas elevadas, altura, llamémosle elevada, EL, y caudal bajo, 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 bajo. Pues me estoy haciendo bolas con las mayúsculas. Altura baja. Altura baja. Altura elevada. Mejor dicho, caudal baja. Altura elevada. Caudal bajo en esta zona. Generalmente es esta curva que corresponde a turbinas Pelton. Mientras que hay una comparación mucho mejor en el texto, no se preocupe. Mientras que una altura mediana, M, y un caudal mediano, caudal mediano, corresponde a una turbina, que querría decir una altura mediana, por acá, es decir, y un caudal mediano que está por aquí, por lo tanto, esta zona de la 4, más o menos, corresponde a una turbina Francis o Capel. No, Francis, perdón. Y por último, a una altura baja y un caudal elevado, altura baja, por aquí abajo estamos hablando de 10 metros, 20 metros, 10 metros por acá, pero un caudal de la gran 7 corresponde a las Kaplan. O sea, uno puede ya saber, en función de su proyecto, más o menos tiene idea de qué tipo de turbina va a ser. Perdón, me interrumpo, estoy en clase, me llama en media hora. Bien. Entonces decíamos, esta otra es para las capas, esta zona. Que hasta donde yo sé no hay ningún proyecto en Bolivia que se haya ejecutado que sea de tipo Kaplan. Obviamente estamos hablando de grandes caudales y bajísimas alturas.
¿no? Hay pequeñas experiencias al respecto. Por ejemplo, ese videíto que les pasé con una que vimos con un agua sobre un canal y directamente a una turbinita, esa debe ser tipo Kaplan porque la altura no es gran cosa. ¿Y por qué no es gran cosa? Porque no necesita ni siquiera una tubería para llevarla, para que no se salga el agua. Quiere decir que es atmosférica. La velocidad es porque apenas hay un desnivel, pero mucho caudal. ¿Y da cuánto da? 5 kilovatios, ¿no? Y en los ríos se puede poner ese tipo de, sin mayores obras, ¿no? Entonces, ahí van todos los tipos de turbinas que van a empezar. Lo más correcto es que no haya contradicción. Ustedes van a calcular la velocidad específica de su proyecto y también van a controlar con este gráfico o alguno de la fábrica y que no contradiga. De verdad, ese es el pequeño gran detalle. Y pero hay un detalle más sobre este tema, el último detalle. ¿Qué pasa si un proyecto les llega en una zona, por decir así? No, en esto no. Así. Donde justo su punto está por acá, ¿sí? ¿No? En la frontera o cerca de la frontera, y que por lo tanto la turbina podría ser Pelton o podría ser Francis. O sea, la altura, y porque lo que manda no es que las de gran altura son Pelton y las de más baja altura son Kaplan, no. Además de que el proyecto de gran altura, para que sea Pelton, tiene que ser el caudal bajo. Y en las Kaplan, si la altura es muy pequeña, el caudal tiene que ser elevado porque sea Kaplan. Entonces, las variables son ambas, altura y caudal, para definir el tipo de turbina. No basta por eso. Por algo, imagínense, en Songo hay proyectos de arriba de 300 metros de caída hasta 800 y todas coinciden con ser alta caída, pero bajo caudal. Eso están entre 1 metro cúbico por segundo y 10 metros cúbicos por segundo, por decir. Sin embargo, hay alguna que es de... incluso dos pueden tener la misma altura, como hay un proyecto que tiene prácticamente la misma altura. Sin embargo, son muy distintas. ¿Por qué? Porque uno es de un caudal pequeño y el otro es de un caudal mucho mayor, y entonces cae con su velocidad específica en el rango distinto. Siempre para definir son los dos elementos que trabajan para definir el tipo, el caudal y la altura de caída, no uno de ellos. Y estos tipos de... decíamos, ¿y qué pasa si Choc cae en la frontera? ¿Cuál le pongo? ¿Cuál? En línea de principio, por sus rendimientos, si tengo que escoger entre Pelton y Francis, nunca va a estar en la frontera de Pelton y Kaplan, ¿no? Pero sí con Francis. En esa frontera, en general, es más barata una turbina a igualdad de potencia Pelton que una Francis, por la forma, ¿no? Es más sencillo y además la experiencia de las empresas fabricantes dicen eso, ¿no? Que es más barata porque hay igualdad de material, ¿no? Las de
las, ¿cómo se llama? Las Pelton similares a las Francis. Entonces es más barata, más sencilla de diseñar y más barata. Por un lado, si yo me voy por la economía, diría eso. Entonces cojo una Pelton cuando estoy en la frontera. Pero por otro lado, la Francis tiene muy buenos rendimientos, mejores que las Pelton, a partir de un cierto nivel de caudal. Por ejemplo, a partir del 80% de caudal para adelante, o de potencia más bien, tiene muy buenos rendimientos y mejor que las Pelton. Entonces, lo que la Francis pierde en inversión, porque es más caro, puede ganar en ahorrar energía respecto a la Pelton. Entonces, generalmente, ¿qué hace el dueño del proyecto o el proyectista que trabaja para un dueño, sea el Estado, sea una empresa privada? Le va a decir, bueno, el que resulte que durante el periodo de vida útil, por lo menos 20 años, hacer un análisis ya económico, financiero, de modo de que cuál de ellos resulta en el largo plazo más económico. No se puede decir así en línea de principio, si yo me voy por la calidad y porque menos de pérdidas y una Francis. Pero cuesta más, tantos miles de dólares más. Entonces comparo con la Pelton y digo, este es más barato, pero tiene más pérdidas o tiene menor vida. La vida útil también se va a tener en cuenta. Entonces todo ese análisis tiene que hacerse y eventualmente en un contrato hasta se ponen cláusulas, porque cuando se trata de ganar un contrato, la empresa, cualquiera que sea fabricante, siempre va a ir para abajo, incluso mintiendo su rendimiento. Yo voy a tener con mis turbinas, por decir, 80%, dice una empresa. Otro dice, no, yo 75%. Soy más realista, 75% de rendimiento. Y otro habrá que diga 90%. ¿Quién va a ganar? Probablemente. Y si además le baja la inversión, gana el que tenga menor rendimiento y sea más barato. Porque eso al final puede resultar. Entonces en las cláusulas se pone una cláusula de que, porque una cosa es decir en el contrato, perdón, en la licitación, lo que yo voy a, las características que va a tener mi turbina, y otra cosa es que se cumpla. En realidad, el que dijo que va a tener 80% de rendimiento sus turbinas, resulta que son de 75 y él lo sabe, pero le puso 80. Nadie va a poder comprobar que una turbina que se va a fabricar todavía para decir, no, este está mintiendo, ¿no? Entonces puede ganar uno que le puso mejores rendimientos, aún sabiendo que sus turbinas son peores. Pero entonces ahí en el contrato se calcula y cuando ya se entrega, porque ganó el tipo de menor rendimiento porque costaba menos, pero no cumplía el tema del rendimiento, entonces a él el contrato va a decir que todo lo que pierda el dueño por tener una turbina de menor eficiencia, tiene que ponerlo año tras año, esa diferencia en el que se adjudicó. Y eso firmado. Entonces, así, mienten menos, y si alguno se arroja o por razones de políticas le pone otra cosa, o por tantas otras razones, alguien tiene que pagarlos. Bien, eso, terminado este tema de las turbinas, la siguiente clase ya vamos a entrar al tema de los generadores.
o antes más bien en la siguiente clase, el jueves, ya voy a entrar a ver el estado actual de sus proyectos. Por ejemplo, si ya definieron el pueblo, la demanda es fácil de hacer en un día y así sucesivamente. Pero el jueves vemos proyectos de cada uno, de cada grupo, obviamente. Bien, vamos a dejar de... Y vamos a sacar de nuevo la fotito. Bueno, listo. Juventudes, nos vemos el jueves. No escapen. Y nos veremos para charlar del proyecto y las dificultades que hay. Hasta el jueves. Chau, Listo, chau. ingeniero, que tenga un buen día. Hola, Que haya, ingeniero. Hasta luego. A todos. ingeniero.